Muy buenas amigos, amigas, internautas, hackers, frikis. En este video tutorial voy a explicar unos sencillos pasos cómo presentar una reclamación a la oficina del consumidor de algo que ves que no es correcto en la factura de tu teléfono móvil, como es mi caso en Vodafone. Me han cobrado 20 euros de cargo por impago de un recibo. Yo he leído mi contrato, las condiciones generales, y no me especifica en ninguna cláusula ese cargo de 20 euros, y por eso estoy poniéndome en contacto con la oficina del consumidor. Para ello, en primer lugar, crearemos una carpeta en la cual pondremos el nombre de Vodafone, como la que tengo aquí, y en esa misma carpeta aquí tengo yo mi factura y la documentación que presento. Y la documentación que presento escaneada es pues el anexo del alta, las condiciones generales de servicio, el contrato y la factura. Una vez ya tenemos la carpeta con toda esa documentación para presentarla, lo comprimimos, damos con el ratón, botón derecho y añadir archivo. Lo comprimiremos con WinRAR y una vez lo tenemos ya comprimido, abriremos nuestro navegador, daremos abriremos aquí nuestro navegador y utilizaremos nuestra nube personal. Yo utilizo varias, esta vez utilizaré la de Dropbox. Iniciamos sesión en Dropbox, poniendo nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Y cargaremos aquí el archivo, aquí mismo. Le damos cargar, damos elegir archivos, vamos aquí al escritorio y lo tenemos aquí. Lo marcamos y le damos a abrir. Voy a pausar un momento el vídeo mientras está subiendo este documento. Bien, una vez ya tenemos cargado el archivo en Dropbox y tenemos el mensaje de listo, le damos aquí donde pone compartir vínculo . Volvemos a dar aquí obtener vínculo y ya lo tenemos. El siguiente paso sería abrir una nueva pestaña. En mi caso ha sido en la población de Játiva, y según de la persona afectada, según el municipio, pues tendrá que acudir a su oficina de consumidor. Yo he puesto aquí en el navegador oficina consumidor de Xàtiva, le doy a buscar y me sale aquí ya el enlace que me dirige a la oficina consumidor comarcal. Aquí ya tenemos la bienvenida, el teléfono, correo electrónico, para podernos poner en contacto. Y luego aquí quiénes somos, cómo, cuándo, dónde, y consultas y reclamaciones. Le damos clic y aquí nos pone las instrucciones para confeccionar la reclamación. Y luego tenemos aquí la ventanita aquí donde pone consulta online. Le damos clic
Y aquí nos pone la persona que consulta, pues su nombre, su DNI, domicilio, población, provincia, código postal, teléfono y correo electrónico. Si es hombre o mujer, la edad, si es un turista, un vecino y si son de otras poblaciones. Y luego aquí las posiciones de los hechos. Y ya una vez ya tenemos todo, darle a enviar. Yo todo esto ya lo tengo redactado a falta de poner el enlace de Dropbox con toda la documentación. Lo tengo aquí ya. Perfecto. Ya lo tengo todo redactado. Ya lo tengo todo expresado y le doy a enviar. Y ya a esperar a la contestación de la oficina del consumidor sobre mi caso. Se me ha abierto mi correo de Outlook y he tenido que reenviar otra vez el mismo mensaje. Bien, eso es todo. Cierro las ventanas que me sobran. Eso es todo, espero que les haya gustado mi vídeo tutorial y pueden comentar, pueden suscribirse. Hasta el próximo.